Amados del Señor en esta hora, sean bienvenidos a nuestra señal, sean grandemente bendecidos por el Padre, que toda gracia, todo favor y toda grandeza de su Hijo sea en cada uno de ustedes. Les damos la bienvenida, que la paz de Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, en estos momentos le esté rodeando, para que podamos concentrarnos en lo que será el día de hoy, la palabra del Señor. Como siempre manifestamos, este es el día que hizo el Señor, y todos los días que el Señor hace son para disfrutarlo, son para tener armonía con todos los que están a nuestro alrededor. Así que en esta hora, amados, acompáñenme a la oración, acompáñenme a clamar al Señor, por medio de su Espíritu Santo, ser conectados con esta palabra, ser conectados con la grandeza de la exhortación, y que el Espíritu Santo del Señor vaya guiándonos en toda esta verdad, que no tan solamente nos enriquece, no tan solamente nos orienta en nuestra vida diaria, sino que también nos hace libre para poder vivir una vida en plenitud. Así que acompáñame, mi amado, en esta hora, acompáñame en la oración. Señor, te honramos en esta hora. Seas grandemente alabado en medio de tu pueblo. Seas grandemente bendecido en medio de la congregación de los santos. Que tu gracia, Señor, en este día, como nos ha acompañado desde que te conocimos, y lo más probable desde que antes nosotros te hayamos conocido, ya tú, Señor, guardabas nuestros caminos. Señor, en esta hora apelamos a tu grandeza, a tu favor, apelamos, Señor, a tu paternidad, para que todo lo que sea exhortado el día de hoy tenga el contenido y el distintivo de tu voluntad sobre nosotros. Si hay algo que anhelamos y deseamos, Señor, es andar en tu perfecta voluntad. Si hay algo de lo cual nos cansamos, son de nuestros caminos. Si hay algo en lo cual ya no deseamos andar, es andar en nuestras demandas, en aquellas cosas que siempre buscamos y que nunca nos trajeron plenitud, nunca nos trajeron la dicha de poder vivir una vida en libertad. Padre, en esta hora, susténtanos por medio de tu palabra, guíanos hacia toda verdad, y que podamos de esta manera, Señor, mostrar al mundo que tú eres un Dios amoroso, glorioso, libertador, sanador, restaurador, y que todo lo llena en aquellos que se rinden a sus pies, a su voluntad y a su propósito. Por eso en esta hora, Padre, gracias por todos los que ya están en sus hogares, aquellos que ya solemnemente se han ubicado en el living de su hogar, o en cualquier lugar, Señor, de su casa, donde tengan la comodidad de, con todo honor y con toda honra, escuchar tu palabra. Señor, derrama un espíritu de quietud en los niños, derrama un espíritu de solemnidad en medio de la casa de tu pueblo, de los hogares de tus hijos, y que tu palabra sea honrada como tu presencia misma. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, en esta hora sean grandemente bendecidos por la gracia de Jesucristo. Le damos la bienvenida. Esta es la señal de Congregación Cristiana Casa de Pan, y nos ubicamos aquí en Placilla, Valparaíso, Curauma, Chile, y desde aquí salimos a todas nuestras regiones y también a todos nuestros hermanos, aquellos que nos ven desde otras latitudes, más allá de nuestras fronteras. Sean grandemente enriquecidos en Cristo Jesús. Esperamos que el día de hoy podamos estar conectados a la verdad de su palabra, y que desde esta verdad puedas disfrutar una libertad plena, libre de malas decisiones, libre de todo aquello que te pueda separar del propósito eterno y que te pueda distraer de los grandes planes que Dios tiene para ti, en cómo Él quiere usarte y cómo quiere llevarte a través de su propósito y de su palabra hacia la plenitud más dichosa que jamás hayas vivido tú y haya podido vivir yo. Amén. Así que seas grandemente bienvenido el día de hoy y grandemente enriquecido. En este día, amados, hemos venido hablando ya hace algunos días. Esta es la tercera predicación acerca de escuchar, el oír, ¿no? Cómo estamos escuchando la palabra de Dios, cómo estamos oyendo, cómo
cómo estamos gestionando lo que estamos escuchando de parte del Señor. El día de hoy vamos a hablar de una tercera y penúltima. Nos queda una exhortación más que la daremos lo más probable esta otra semana. Recuerde que el domingo tenemos nuestra fiesta y nos estamos preparando para venir delante del Señor con todo gozo, con nuestro corazón alegre. Estamos esperando que el Señor allí nos vea regocijados, nos vea delante de Él, benditos, agradecidos, llenos de gratitud por todo lo bueno que Él ha sido con nosotros. Así que lo más probable es que esta secuencia de exhortaciones la terminemos esta otra semana. El día de hoy yo quiero hablar acerca del dolor que provoca no escuchar. Y ya hemos visto la semana a mitad, la semana que recién pasó el día domingo, vimos parte de este mensaje. Y el día de hoy quisiera también continuar en esta misma línea. El dolor que provoca no escuchar. Yo el domingo hablaba acerca y ponía como ejemplo a nuestros hijos, ¿no? Cuando ellos de pronto tienen que recibir alguna instrucción nuestra como padres y ellos no obedecen. Normalmente nosotros los padres ponemos una sanción y ponemos una demanda, un castigo, y damos gracias al Señor porque tenemos herramientas. Podemos junto a ellos el día de hoy sentarnos a la mesa y poder exhortarles con toda libertad y declararles que toda desobediencia tiene su justa retribución. Y ellos como hijos tampoco escaparán. Y pusimos el ejemplo acerca de cuál es el comportamiento que Dios tiene con respecto a los hijos que no escuchan su palabra, con respecto a aquellos hijos que por causa de la inmadurez, que por causa de su liviandad, toman la palabra de Dios a la ligera. Amado, yo el día de hoy quisiera exhortarte acerca de esto, que tú no tomes la palabra de Dios a la ligera. Yo creo que muchos de nosotros tenemos ejemplos, no tan solamente en nuestras vidas, sino que también tenemos ejemplos en personas que conocemos, aquellas personas que no tienen en cuenta la palabra de Dios, y aquellos que solamente a veces se pueden congregar tan solamente porque necesitan estar en un lugar para, en alguna medida, aquietar sus malos comportamientos y estar en una iglesia, pero eso no es suficiente. Ya lo hemos estado exhortando y deseamos con esta exhortación, que también tiene el distintivo discipular de la exhortación, también deseamos con esto formar tu carácter, formar tu espíritu, que seas una persona disciplinada en todas las áreas de tu vida y seas una persona que pueda caminar en la voluntad de Dios, en aquello que estás escuchando, en aquello que la palabra de Dios te transmite. Y el día de hoy yo quisiera comentarte algunas otras cosas que vamos descubriendo producto de leer la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios a nosotros nos permite conocer y descubrir un mundo de lineamientos que nos pueden llevar a la seguridad de nuestras decisiones. Nosotros vemos que el mundo en el cual vivimos se mueve en una deliberación oportunista, nunca es una vida planificada. Son muy pocas las personas que viven una vida planificada. Y hemos ya en otro tiempo comentado acerca de cuáles son los estándares los cuales van a ilustrar ese tipo de personas que solamente escuchan la voz, y espero que el día de hoy también a consecuencia de algunos textos que leeremos podamos también dar más fundamento a aquello. ¿Qué sucede cuando una persona no escucha la voz de Dios? ¿O qué sucede cuando una persona no sabe escuchar? ¿O qué sabe cómo le damos aprendizaje a una persona que no sabe definitivamente prestar sus oídos a la exhortación de un Dios que ya ha demostrado que es tan bueno? Nuestro Dios ya nos demostró su bondad, ya nuestro Señor, nuestro Padre, nos demostró su gran amor por nosotros, ya Él nos demostró su gran pasión, apasionadamente Él nos ha amado, ¿no? Y cuando digo apasionadamente es porque Él no escatimó a su Hijo unigénito para enviarlo por nosotros, por ti y por mí. Hay algunas personas que a lo mejor podrían aún todavía osar pedir alguna señal
de que Dios les ama, pero ya Dios te ha dado la señal más grande de que te ama. Y la señal más grande de que Dios te ama, Dios el Padre te ama, es que envió a su Hijo Jesucristo. Lo envió a Él para rescatarte, a ti y a mí y a todos aquellos que ya estamos en los caminos del Señor. Entonces, amado, la voz de Dios es algo que debemos aprender a escuchar. Y saber escuchar no es lo mismo que escuchar. Voy a repetir eso, ¿no? Saber escuchar no es lo mismo que escuchar. Escuchar es un arte que no lo alcanza cualquiera ni se logra sin esfuerzo. Absolutamente. Saber escuchar es estar disponible, es estar dispuesto a que tu interlocutor se sienta acogido, respetado y honrado con lo que te está transmitiendo. Eso es lo que espera nuestro Dios, que cada vez que Él te exhorta, que cada vez que Él te enseña, que cada vez que Él quiere transmitirte su voluntad, Él pueda sentirse acogido, su palabra se pueda sentir acogida, respetado, honrado y por sobre todas las cosas, ¿no? Que sea el primero siempre en nuestra vida. Entonces, todos los días, de acuerdo a lo que Dios nos enseña y nos imparte, todos los días estamos construyendo nuestra vida. Por lo tanto, todos los días necesitamos escuchar su palabra. Todos los días necesitamos ir a su palabra, porque todos los días construimos. Todos los días estamos edificando. Es una tarea que no se detiene. Y saber construir es vital para los futuros desafíos que Dios nos ha agendado para administrar. Si tú has construido hoy bien, sin lugar a duda, amado, que no habrá desafío que pueda traerte daños o pueda traerte alguna pérdida, porque has construido bien. Has construido bien de acuerdo a lo escuchado. Entonces, desde la independencia de Adán, Dios ha estado hablando de muchas maneras a la humanidad. Él ha usado diferentes medios y procedimientos para hacernos llegar su voluntad y llevarnos al propósito central de nuestra existencia. Desde los albores, amado, desde allá, desde Abel ya Él nos habla. Desde ahí, desde ese lugar, Dios ha estado enseñándonos. La Biblia dice que la honra de Abel, su ofrenda, su testimonio nos habla de la excelencia con la cual él venía delante del Señor. Entonces, desde la independencia de Adán que Dios nos está hablando. Y mira lo que dice Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Estoy solamente poniendo una plataforma, el texto central lo tenemos en Lucas capítulo 6, ya te voy a dar la cita total. Estoy dando solamente unos pormenores para poner un buen fundamento sobre lo que vamos a hablar en esta hora. Entonces, como desde la independencia de Adán, Dios ha estado hablando, Hebreos capítulo 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, amado, cuando una persona a veces dice, cuando estamos hablando de los que ya creen en el Señor, aquellos que ya están en los medios de gracia, aquellos que ya están en los ambientes congregacionales, ninguno podría decir que Dios no le ha hablado. La palabra de Dios para esa persona, la palabra de Dios es brutal en cuanto a lo que le está informando, ¿no? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, a ti y a mí nos ha hablado por el Hijo. Dios nos ha hablado muchas veces y Dios usa muchos medios para poder hablarnos. La problemática no está en el habla de Dios, la problemática siempre está en cómo escuchamos, cómo estamos oyendo, cómo estamos atendiendo a la voz de Dios. Entonces, aunque Dios nos ha estado hablando muchas veces y nos ha estado comunicando muchas veces su voluntad,
Sin embargo, Dios ha tenido que contemplar la insistente independencia de muchos de sus hijos, a los cuales debe rescatar una y otra vez de sus obstinadas decisiones. No estoy diciendo que todos, pero hay un grueso de mucha gente que esta emergencia le ha mostrado la característica sobre la cual edificaron su vida. Y nosotros damos gracias al Señor porque hemos sido guardados, hemos sido protegidos. Nosotros como casa de fe podemos decir que Dios ha estado allí y el cuerpo de Cristo ha estado allí. Pero hemos visto a otros que insistentemente están cayendo en constantes y repetitivas conductas. Y Dios una y otra vez los rescata. Pero vamos a ver cómo Dios va rescatando a las personas. ¿Y por qué? ¿Por qué causa? Entonces, Dios envió a muchos de sus siervos que anduvieron en su palabra, siendo un ejemplo de obediencia, solicitud, sacrificio, pero ninguno como Jesucristo. Nosotros tenemos, amado, ahí en Hebreos capítulo 11, nosotros tenemos ahí, amado, tenemos todo un legajo de personajes que nos dan a cada uno de nosotros un perfil, amado, para caminar en esta tierra. Nos muestran una reputación de su excelente conducción en cuanto a la obediencia y a la palabra de Dios, pero ninguno como Jesucristo. Todos fueron ellos excelentes servidores, pero ninguno como Jesucristo. En Él, en Jesucristo, se concentra la verdadera esencia de lo que es la perfecta voluntad del Padre en un Hijo. Allí está, aunque no desmerecemos todo lo que los profetas, libertadores, reyes, hombres de Dios, mujeres de Dios, nos modelaron un excelente perfil de hombre y un excelente perfil de mujer, nunca en el estándar de Jesucristo. En Él, allí se condensa la perfecta figura de cómo Dios anhela y desea ver a un hijo, cómo Él desea verte a ti y desea verme a mí. Entonces, dijimos a mediados de semana, o el domingo, dijimos una frase como esta: ¿cuántos han tenido que lamentar que, habiendo tenido a la mano la sabiduría, la experiencia y el ejemplo, escribieron una historia innecesaria en sus vidas? Muchas personas, amados, han escrito una historia innecesaria. Nunca Dios quiso escribir una historia de esa naturaleza en tu vida y en la mía. Muchos de nosotros tenemos algunas historias que, si bien es cierto, están perdonadas, están redimidas, pero cuando las recordamos, lo más probable es que a veces podamos deliberar y decir: ¿por qué no me di cuenta? No era necesario haber hecho aquello. ¿O por qué no gestioné mejor la instrucción de Dios? Y eso es así. Entonces, una de las palabras de Jesús, uno de los lineamientos y una de las exhortaciones que el Señor nos da en Lucas 6, verso 46 al 49, aquí el Señor nos exhorta y vemos una protesta. Aquí Él protesta solemnemente y Él le habla al pueblo, le habla a sus discípulos y a los que estaban con Él, y les exhorta y les protesta, no tan solamente por no saber escuchar, sino también ni siquiera tener el ánimo de llevar a cabo lo que Él comparte, lo que Él nos está exhortando para que nosotros gestionemos en nuestra vida. Desde el verso 24 en adelante, desde el verso 46, en adelante, dice la historia, dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Mire la frase. Esa es la primera protesta, ¿no? ¿Por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, oír y hacer, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que, al edificar una casa, cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio
con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Jesús está aquí y este es el perfil como lo cuenta Lucas. Esto es lo mismo que Mateo escribe en el capítulo 7, verso 24 al 27, hablando acerca de los dos cimientos. Esta es la parábola de los dos cimientos. O la del prudente, el que edificó prudentemente y el que edificó neciamente. Entonces, esta historia nos habla acerca de lo que es prudente hacer, no de lo insensato en el hacer, ¿no? Según Jesucristo, y de acuerdo a esta exhortación, cada uno de nosotros en este cuadro representamos una casa que ha sido edificada y construida según algunos patrones que caracterizan también a algunas personas. Y su palabra dice que hay dos tipos de personas. Aquellos que deciden gestionar su vida de acuerdo al oído y otros deciden proceder de acuerdo a su razonamiento, de acuerdo a su comodidad o de acuerdo a su pereza, a su flojera, ¿no? Entonces, hay personas entonces de acuerdo a cómo Cristo aquí los ve. Cristo habla acerca, en el capítulo 7 de Mateo, habla acerca de la prudencia y habla también acerca del insensato, aquel que construyó sobre la arena y de aquel que es prudente, que construye sobre una base sólida. Y esto a nosotros, y Jesucristo nos quiere retratar aquí que hay dos tipos de personas. Y estos dos tipos de personas son gente con la cual constantemente nos podemos ver en nuestras congregaciones. Y podemos ver también y podemos ver cómo ellos han manifestado en cómo han recibido esa palabra. El día a día nuestro, los resultados y los frutos de nuestra vida evidencian la prudencia con la cual hemos edificado o la insensatez con la cual hemos edificado. Entonces, de acuerdo a este panorama, Jesucristo nos enseña que hay personas que son muy sólidas en sus vidas. Nada les mueve de sus convicciones, ni de sus decisiones. Y la razón es que toda resolución o iniciativa de ellos, de los prudentes, ha reposado en la palabra de Dios. Y lo que reposa en la palabra de Dios es inalterable e inmutable como lo es Dios. Por eso, el ejemplo de esta parábola ilustra a la persona que pone su fundamento sobre la roca. Ahora, están también los inestables, aquellos que son mudables o arenosos. Y aquellos son los que han edificado en base a sus criterios y sus conveniencias. Y voy a explicar aquí por qué ellos se edifican bajo sus criterios y bajo sus conveniencias. ¿Cómo nos damos cuenta de aquello? Es muy fácil. Toda vez que a alguien que edifica en la arena le va mal, o edifica de la forma imprudente, ¿cierto? Todos aquellos que edifican de esta manera, aquellos que toman sus propias decisiones, aquellos que no siguen los lineamientos, primero, ¿cierto? Cuando toman esa decisión y les va mal, al poco andar las cambian por otras que satisfagan sus necesidades del presente. Estos son aquellos que constantemente van cambiando sus preferencias de acuerdo a cómo les va o cómo les está yendo en la vida. No tienen la intrepidez de permanecer en lo primario de sus elecciones. ¿Por qué? Porque de alguna forma saben que sus decisiones primarias, allí hubo oportunismo. Y en dicha decisión no hubo convicción. Por eso son fáciles de cambiar. Una persona inestable siempre va a ser fácilmente mudable de cualquier lugar. Entonces, Santiago, con respecto a este tema, con respecto a cómo las personas cambian, él es brutal al hacer una observación. Él es muy directo en cómo Dios tratará a esas personas. Porque no son personas que ignoran la palabra de Dios, son personas que saben, son personas que escuchan, pero no se deciden a gestionar lo que están escuchando. Entonces Santiago dice en el capítulo 1, versos 5 al 7, él dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y me quiero detener aquí.
Tú para edificar necesitas ser prudente. Y la prudencia está asociada a la sabiduría. La sabiduría está asociada a la intrepidez, a la inteligencia, a ser una persona que se documenta antes de poder gestionar cualquier edificación, antes de llevar a cabo cualquier emprendimiento. Esa persona se documenta, esa persona analizará. Y cuando tiene falta de algo, aquí Santiago es directo y expresivo. Si a ti te falta algo, pídeselo al Señor. Entonces, él dice, si alguno tiene falta de sabiduría, si a alguno le falta prudencia para edificar, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y aquí es donde comienzan las complejidades. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero yo creo que aquí lo que es determinante y donde el apóstol es muy directo, cuando él dice, no piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, amados, todos deseamos tener buenos resultados, buenos frutos en lo que han construido, pero debemos poner cuidado en el consejo que se nos da, en cómo hacerlo, y atención, y debemos también poner mucha atención para saber elegir el lugar en el cual haremos nuestra construcción, en aquel lugar donde llevaremos ese emprendimiento dado por Dios. Ahora, aquí cuando el apóstol Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, pero tiene que pedir con fe, no dudando nada. A veces, amados, los lineamientos que Dios nos da son poco creíbles y dudamos de ellos. Y dudamos y no los gestionamos, no los llevamos adelante. ¿Y por qué? Porque dudamos de lo que Dios dice, no creemos lo que Él dice. Y si bien es cierto, el apóstol está implicando aquí que el que no obedece no podrá recibir cosa alguna, resultado alguno, si de esa manera está pidiendo y está gestionando los consejos y la sabiduría divina. Entonces, aquí siempre el terreno siempre tiene que ver con el recipiente que alberga la palabra, o sea, contigo y conmigo. Todo aquel que desee establecerse debe primero analizar la postura y la actitud con la cual lo hará y comenzará su proyecto de edificación. Por eso cuando tú y yo deseamos llevar algo adelante y pidamos sabiduría al Señor, tú vas a tener que analizar la postura de tu corazón en sus consejos, en aquellos consejos que Dios te va a compartir, en aquella dirección que Él te va a dar. Y allí es donde Él verá si eres una persona estable o inestable, ¿no? Por eso Él dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. ¿Por qué? Porque hay personas que quieren construir y quieren llevar adelante algunos planes, pero cuando le piden sabiduría a Dios, desechan lo que Dios les aconseja. Amado, en estos años de ministerio, yo he tenido que aconsejar a tantas personas y he visto cómo personas salen adelante de sus problemáticas en todas las áreas de su vida, desde lo más sencillo hasta lo más determinante. Amado, y he podido ver cómo son beneficiados y la palabra de Dios es la garante de su futuro. Pero hay algunos que no creen, hay algunos que piden esa sabiduría y después que Dios se las da, no la quieren gestionar. ¿Por qué? Porque no creen lo que Dios les está mandando a hacer. Y allí es donde se pierde todo aquello que Dios ha concedido. Por eso, cuando nosotros deseamos hacer algo y Dios dice, si no atiendes a mi consejo, yo no te podré dar nada. Al inconstante yo no le puedo añadir nada. Entonces, todos deseamos tener buenos resultados. Amado, y aquí hay que tomar muy atento esto. Una vez y toda vez que el Señor te haya enseñado, ¿cierto? Una vez que tú comiences la construcción, no hay vuelta atrás de esto. Y cabe señalar, amado, que se puede construir con los mejores materiales, pero si el terreno es inestable, finalmente todo se puede perder. Porque aquí depende de tus cimientos, aquí depende de las bases. No importa cómo construiste si las bases no son sólidas. Hemos podido ver, amado,
hace unos días atrás yo veía algunas noticias del extranjero. Y yo veía cómo casas tan preciosas, amado, se las llevaba las aguas. Ahí en algunos prácticamente diluvios que habían en Europa. Eran esas famosas lluvias tropicales que cayeron en esos sectores. Y lo más terrible, amado, que con tanta inversión, el terreno no pudo contener aquello. Entonces, amado, esto es una enseñanza para ti y para mí. No saber oír es un arte, amado, oír. Y no saber oír nos expone al desastre, a la ruina. Entonces, una vez que comencemos, ya no hay vuelta atrás. Y ahí, mientras yo escribía esto, podía recordar cuántas veces yo me he equivocado y he tenido que en los años de aprendizaje, poco a poco he tenido que volver atrás para recordar los traspiés, las equivocaciones, las malas decisiones, para no repetirlas en mi presente y menos en mi futuro. Entonces, hay un adagio que dice que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y muchas veces nosotros tenemos alarmas de todos lados, de todos los frentes y de todos los sectores. Muchas veces vienen alarmas, porque Dios habla de muchas maneras. Dios habla de muchas formas y puede enviar a muchas personas a hablarte a ti. Y otra cosa, y obviamente, es saber escuchar esa voz. Entonces, una buena pregunta sería ¿qué le hizo al segundo hombre, al necio, al imprudente, escoger tan neciamente? Porque aquí la comparación de Lucas es: compararé a un hombre que edificó en la roca y ese será prudente y el otro será insensato. Entonces, ¿qué le hizo al segundo hombre escoger tan insensatamente? ¿O qué nos hace ser tan necios para escuchar? ¿Cómo a veces no podemos saber interpretar bien algunas directrices? Y para esto, amado, debemos ser sinceros. A veces los consejos no son aceptados porque no estamos dispuestos a la exigencia de este consejo. A veces hay consejos, amado, que son difíciles de digerir. Y a veces uno dice, ¿y eso tengo que hacer? Claro, eso tengo que hacer. ¿Te acuerdas tú cuando Jesucristo exhorta? Aquí, desde el capítulo, cuando Jesucristo habla en el capítulo 7 de Mateo, terminando lo que comenzó en el capítulo 5 de Mateo, desde el Monte de las Bienaventuranzas, desde ahí que termina en el capítulo 7, lo termina con este texto, con los dos cimientos. Y ahí enseña una cantidad de lineamientos para la vida del ser humano. Y ahí tú puedes ver que Él enseña, ¿no? Una enseñanza como esta. Dice que si alguno te pega en la mejilla, ponle la otra. O si alguno te pide que le lleves una milla, llévale dos. Hay cosas que son difíciles de gestionar, pero Dios por algo lo enseña. Dios por algo exhorta, algo quiere perfeccionar. Dios siempre nos llevará al límite y más allá de lo que nosotros podamos entender. Veíamos la semana pasada y poníamos el ejemplo de Abraham. Abraham, cuando recibe una orden, ni siquiera la evalúa, lo único que hace es reconocer que es la voz de Dios. Y cuando alguien reconoce la voz de Dios, no puede privar a Dios de aquello que le está pidiendo. Por eso, amado, esto es clave en nuestra vida. Es clave para que tú y yo seamos exponentes de este evangelio y este evangelio sea honrado también por otro. Entonces, seamos sinceros en esto. Dijimos también la semana pasada que un consejo siempre nos sacará de nuestra zona de confort, nos hará abandonar el lugar de nuestra aparente seguridad. Y muchas veces gestionar aquello, sacar esas cosas de nuestra vida donde hemos establecido nuestra seguridad, eso muchas veces Dios lo viene a confrontar. Y ahí pusimos el ejemplo de Abraham. Abraham tenía su esperanza en Isaac. Y de ahí venía la descendencia. Y así sucesivamente. Muchos ejemplos hay en la Biblia. Entonces, el que construyó entonces en la arena, ¿por qué construyó en la arena? ¿Por qué construyó en la arena el que construyó allí? ¿Por qué? Si haciendo un análisis sencillo, ahora que nosotros conocemos la historia, lo más probable es que procederíamos como el que construyó la roca. Pero aquí vemos que uno construyó sobre la arena. Entonces, primero, ¿por qué lo hizo? Lo hizo porque quería, uno, ahorrarse trabajo y dinero, lo que muchos quieren hacer. Todos quieren las cosas rápidas. No quería molestarse, este hombre no quería molestarse en cavar,
e invertir tiempo y menos recursos. Él no quería hacerlo. Entonces, para él la arena era un buen lugar. ¿Por qué? Porque construía rápido y disfrutaba rápido de aquello. La arena era mucho más atractiva y menos trabajosa. Puede, a lo mejor que para ti y para muchos, y para mí en algún momento, puede que sea más fácil seguir nuestro camino que el de Jesús. Pero hay una cosa que tenemos que contemplar. De no seguir su ejemplo, terminaremos en la ruina. Este hombre que construyó en la arena definitivamente terminó en la ruina. Y así sucede con algunas personas. Algunas personas desestiman el consejo de Dios. Y a la vuelta de un tiempo, al poco andar, tienen que volver a la exhortación de la palabra y tienen que volver al consuelo que Dios puede entregar. Y esa es una gran problemática porque allí es donde vamos dejando huellas en nuestras vidas. Entonces, eso es lo primero. Segundo, lo hizo también porque no tenía provisión. Explico esto. El necio siempre piensa en lo temporal y rápido. Él no piensa en el futuro. ¿No? Lo quiero disfrutar ahora. El necio siempre piensa en lo temporal y en lo rápido. No se le ocurrió a este personaje pensar cómo estaría el lugar en unos meses más, en unos meses después. No evalúa a la luz de los imponderables climáticos. Él no evalúa aquello. Ahora, en todas las decisiones de la vida hay un corto y largo plazo. Amados, los que hemos trabajado en algunas situaciones de nuestra vida, aquellas que son de largo plazo, de largo aliento, damos gracias al Señor que lo hicimos. Entonces, feliz el que no se juega su futuro por el placer del presente. Feliz el que ve las cosas a la luz de lo eterno y no de lo transitorio. En todas las decisiones de la vida, amado, siempre van a haber cosas que queremos a corto plazo. Ninguna cosa, ni una cosa en esta vida que es a corto plazo es saludable. Ninguna de aquellas uno se sentirá tan dichoso. Y aquí tenemos el ejemplo. Entonces, amado, una de las cosas que debemos aprender, cuando aprendemos, valga la redundancia, que lo que más cuesta suele ser lo que más vale la pena y que la provisión es mejor que la improvisación, descubrimos que lo mejor es construir la vida sobre los cimientos de las enseñanzas de Jesucristo. Porque no habrá adversidad que la haga vacilar, no habrá adversidad que la haga titubear o fluctuar, no habrá tormenta que la pueda derribar, no habrá crueldad climática que la pueda destruir. Entonces, amados, una persona que construyó en la roca puede vivir las atrocidades más extremas y nunca vacilar en cuestionar a Dios. Puede estar a la espera de algo que se ha tardado demasiado, pero nunca desprestigiar al Dios y Padre que le hizo dichas promesas. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a estos escenarios, entonces nosotros podemos ver de qué estamos hechos. Entonces, cuando la vida está en calma, el fundamento no parece importar. Pero cuando las crisis vienen, se pone a prueba nuestro fundamento, se pone a prueba nuestra construcción. Aquí, amados, lo que Jesucristo nos comparte es algo tan importante. Tarde o temprano se van a poner a prueba todas las cosas que nosotros hayamos construido en la vida. Tarde o temprano todo va a ser probado. Entonces, una mala edificación sucede por ignorar los consejos de los expertos. Una ruina en la vida anuncia el desinterés por la palabra de Dios y sus recomendaciones. Entonces, ¿por qué las personas evitarían edificar sus casas con sólido fundamento? ¿Cuál es la razón que las personas evitan el trabajo arduo? Porque poner un buen fundamento va a ser trabajoso. Entonces, muchos, como dijimos, evitan el arduo trabajo que lleva a edificar una vida sólida y estable. Los ejemplos de otros que han edificado de la misma forma son más influyentes que los que han demorado largo tiempo. Hay algunas personas que no están dispuestas a esperar y construyen de la forma más rápida, pero de la forma menos sólida. Entonces, lo que estos ignoran es que las tormentas con el tiempo vendrán de todas formas. Y los que decidieron construir rápida e irresponsablemente, no dando importancia a las advertencias,
lo lamentarán. Hay muchas personas, amados, que han tenido que lamentar en construir de forma inapropiada, de forma incoherente, de forma de no seguir los lineamientos que Dios nos ha impartido durante toda nuestra vida. Hay personas que por desear un efecto rápido de las cosas que desea, muchas veces negocia lo que nunca debería ser negociado. Aquellas cosas que para edificarse se deben primeramente evaluar. Ninguno de nosotros, amados, teniendo una larga vida, una larga data de aciertos, teniendo una larga data de haber hecho bien las cosas, no nos podemos relajar cuando ya tú y yo hemos construido una reputación de nuestro Padre. Entonces, mucha gente desestima la advertencia y admonición de la Escritura divina. Deliberadamente lo hacen. Lo que no contemplan es que no se puede apelar a la misericordia de Dios cuando se ha sido desidioso y negligente con la responsabilidad. Cuando tú y yo, amado, tenemos desidia y negligencia en cómo construir, en cómo apelar a los lineamientos de la palabra de Dios, tú y yo, amado, lo vamos a lamentar. Entonces, la misericordia de Dios se extiende y Dios la invierte donde es reconocida, donde es valorada. Y aún así, con todo aquello, no depende de quién la demanda, sino de quién la otorga. En este caso es Dios. De Dios depende tener misericordia o no. Mira lo que dice Romanos capítulo 9, versos 14 y 15. Él dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Pablo dice, en ninguna manera. Pues Dios a Moisés le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Entonces, de acuerdo a esto, hay una conducta, hay una postura para pedir, para solicitar, para demandar misericordia. Y aún así, según Pablo, sigue siendo un resorte divino. Sigue siendo una competencia divina. Es Dios quien lo decide. Y mira lo que dice Deuteronomio capítulo 7, verso 9. Y esto, amado, te pongo este ejemplo porque muchas personas no estiman la palabra. Y cuando se equivocan, lo que quieren es venir ante Dios y que Dios le arregle sus problemáticas. Pero, amado, cuando tú y yo hemos desestimado la honra de la palabra de Dios, lo vamos a lamentar sin lugar a duda. Mira lo que dice Deuteronomio 7, 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Allí tienes. ¿Sobre quién es el guarda el pacto y la misericordia? A los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta cuándo? Hasta 1000 generaciones. O sea, amado, es interminable. Entonces, Jesucristo establece entonces Lucas, capítulo 6, donde nosotros estamos leyendo como la cita base de esta enseñanza, de este discipulado, de esta instrucción. Jesucristo establece en Lucas, al que no oye y ejerce como se le indicó, está expuesto a la destrucción. Ni siquiera hay una posibilidad de salvar lo construido. No hay misericordia para el que desestimó lineamientos topográficos de dónde debe construir. Amado, cuando tú ignoras la competencia de alguien que te exhorta, te dirige, te alinea hacia donde debes tú construir y cómo debes construir, si tú ignoras aquello, como muchas veces Cristo es ignorado, tú vas a tener que pagar las consecuencias de esa pérdida y no va a haber misericordia. Dios no va a sujetar las paredes de algo que se construyó de forma inapropiada. Entonces, pero el que sí construyó de acuerdo a los planes divinos, verá la resistencia y la solidez del lugar sobre el cual se construyó. Entonces, es valedero decir que tanto el que construyó sobre la arena y sobre la roca serán probados. Ambos vivirán inclemencias en la vida, pero el resultado hará la diferencia de cómo lo hicieron. Entonces, debemos tener oídos para escuchar. Debemos tener oídos para escuchar, amado. Hay una tormenta que se viene y probará la obra de todos los hombres, los que edificaron como sabios constructores,
tendrán su galardón, y los que lo hicieron con temporalidad también tendrán el precio de su negligencia. Jesucristo lo deja establecido ahí en Mateo capítulo 7, verso 21 en adelante, y lo deja también estipulado en Lucas, el texto que leímos hace un momento atrás. Entonces, amado, no basta con decir que creemos en Jesús si no emulamos su ejemplo, si no modelamos su palabra en nuestra vida. Entonces, hay personas cuya fe descansa en el oír, no llegan más allá, no les alcanzan los recursos espirituales, y no porque no los tengan a mano, sino porque es más fácil olvidar los lineamientos que son una exigencia para nuestra vida. Santiago dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué dice aquí el apóstol Pablo? Amado, lo que te está diciendo y lo que me está diciendo a mí, si tú escuchas la palabra, no te engañes. No te engañes cuando tú la ignoras deliberadamente. Si tú la ignoras, tú vas a recibir el costo de haber ignorado esa palabra. Entonces, no se puede subestimar la voz de Dios y no salir dañado. No se puede ignorar a su solicitud y no lamentarlo, desgraciadamente. Entonces, Cristo, amado, es la roca, y todo aquel que construya fuera de Él que es el modelo, ese lugar es arena. Todo aquel que desee escoger una imagen distinta para edificar estará sentenciando su vida y la vida de todos aquellos que estén a su alrededor. Entonces, olvidarse de lo escuchado u oído no pasa desapercibido por nuestro Dios. Eso no lo va a dejar pasar Dios, amado. No lo va a dejar pasar Dios. Él hará que las cosas tomen su curso de acuerdo a cómo hemos tratado su palabra y cómo la hemos estimado. Si tú y yo hemos tratado y hemos estimado su palabra con honor, amado, no te quepa la menor duda que tú vas a recibir el salario de tu prudencia, de tu sabiduría. Pero si tú, amado, desestimaste la palabra de Dios, amado, no va a haber oración, no va a haber equipo de intercesión que te salve de los resultados por haber despreciado la palabra del Señor. Entonces, olvidarse de lo que se ha escuchado u oído no pasa desapercibido por Dios. Mira lo que dice Oseas capítulo 4, verso 6, un texto que hemos examinado y analizado en otro tiempo. Él dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Mira, Dios se refiere aquí al íntimo compañerismo que se debió haber tenido con Él y su palabra. Tú no puedes tener compañerismo con Dios e ignorar su palabra. Lo uno va de la mano de lo otro. No, al descuidar los sacerdotes, y en este caso le está hablando a la casta sacerdotal, al descuidar los sacerdotes la tarea de patentar al Padre en sus corazones, se descuidó la exclusividad con la cual debían desarrollar sus funciones de hijo de Dios. Y muchas veces nos sucede esto a nosotros, amados, en algunas decisiones que de pronto nos pueden llevar a tener alguna pérdida. Amado, es mejor que tú tengas una pérdida terrenal y no que pierdas tu vínculo y tu integridad para con Dios. Pierde, amado, en la tierra cualquier cosa, pero no pierdas tu vínculo con Dios. No pierdas tu conexión con Él. Entonces, la degradación del pueblo, según Oseas, fue porque el sacerdocio legitimó conductas corruptas, denigrantes, promiscuas y de toda índole torcida, cuando en verdad debió haber cuidado la pulcritud, la limpieza, la higiene espiritual del pueblo de Israel, y eso los sacerdotes no lo hicieron. Entonces, aquí, amado, hay una llamada de atención para nosotros, los padres. La vergüenza y dolor más grande de un ministro o de un hijo de Dios es que éste oficie en el ministerio sin la honra de sus hijos. He aquí el cuadro y he aquí el ejemplo, ¿no? Entonces, Oseas nos enseña que nuestra deshonra a Dios nos asigna el salario de la destitución sacerdotal y el olvido divino en la protección de nuestros hijos. Amado, qué calamitoso y qué desastroso es desatender la voz de Dios e ignorar su palabra. Esto, amado, lo va a lamentar cualquier persona en el mundo. Entonces,
Cuando nosotros hacemos esta observación, saber escuchar, saber oír la voz de Dios y saber ejercerla, amado, eso es lo que le dará a tu vida y a mi vida la seguridad presente y nos permitirá también trabajar nuestro futuro. Entonces, si hemos de volvernos, debemos observar que será bajo los estándares que Isaías ha expresado. Voy a leer Isaías capítulo 55, verso 6 al 13. Una lectura necesaria. Si hemos de volvernos, debemos observar que será bajo los estándares y bajo los lineamientos que Isaías nos comparte. Dios nos está abriendo el cielo para corregir nuestro presente y garantizar y afianzar nuestro futuro. Mira lo que dice Isaías en su capítulo 55, versos 6 al 13. Él dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Amado, estos 6 meses que hemos estado ya con esta pandemia encima y que nos tiene acorralados en nuestros hogares, tiene que hacernos meditar. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Este es un tiempo para buscar. Y hemos dicho, este es un tiempo para evaluarnos, esto es un tiempo para trabajar en nuestro presente. Este es un tiempo y garantizar así el futuro, no tan solo el nuestro, el de nuestros hijos, el de todo nuestro linaje. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Pero hay que volverse, ¿no? Hay que volverse a él. Debemos dejar nuestros caminos. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos, él dice, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros, y mis pensamientos más que los vuestros, más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de zarza crecerá ciprés, y en lugar de ortiga crecerá arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Amado, esto es lo que nos espera a todos nosotros, a todos los que en algún momento nos hemos desalineado de la directriz de Dios. Hay una forma de volver, y es dejar nuestros caminos, dejar nuestras ideas, dejar nuestros lineamientos, dejar nuestros proyectos, porque los suyos son más altos que los tuyos, los míos son más bajos que los de Él. Entonces yo estoy en desventaja con respecto a lo que Él tiene para mí. Tú estás en desventaja con respecto a lo que Él tiene para ti. Por eso, amado, este es el día para poder hacer una buena gestión de lo que estamos escuchando. Dios te está dando una oportunidad. Todo lo que he dicho tiene que ver en cómo vamos a construir desde ahora que Dios ha abierto nuestros ojos y hemos visto la realidad de nuestra construcción. A lo mejor a algunos todavía no le ha venido la tormenta. A lo mejor a algunos no le ha venido todavía el desastre. Estamos a tiempo de construir. Estamos a tiempo de construir nuevamente. Podemos echar a tierra y podemos echar en tierra todo lo que ha sido mal construido, todo lo que ha sido mal elaborado, todo lo que no ha tenido el ingrediente de la directriz de Dios. Amado, si tú lo puedes derribar y lo puedes sacar, es mejor que lo hagas a tiempo. Este es el tiempo. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Ahora, hoy es el día donde lo puedes hacer. Yo quisiera al terminar esta palabra orar por ti. ¿Orar para qué? Para que Dios le dé lineamientos a nuestra vida. Y no tengamos que llorar. Y lamentar por no haber hecho a tiempo los ajustes necesarios
para que tú y yo tengamos una vida bajo la solidez de la palabra de Dios, la roca, construir sobre aquello que es inamovible, construir sobre aquello que es impenetrable, la directriz y la enseñanza de nuestro Señor. Acompáñame en esta hora a la oración. Padre, nosotros te damos gracias en esta noche. Cuánto agradecemos, Señor, cuánto agradecemos tu fidelidad, cuánto agradecemos tu verdad, cuánto agradecemos tu palabra, cuánto agradecemos que tú nos hables a tiempo, Señor, cuánto agradecemos que tu palabra viene a iluminar nuestros caminos y viene a darle orientación en cómo debemos construir y cómo abre nuestros ojos a lo que ya ha sido construido. Señor, permítenos tener la valentía, permítenos tener la gallardía de enfrentar aquello que se construyó de forma inapropiada. Señor, ayúdanos a ser sinceros delante de ti. Todo lo que no fue hecho bajo tus directrices, que sea derribado para construir en la solidez de tus enseñanzas, en la directriz de tu consejo y bajo la impenetrable palabra de tu gracia. Señor, que en esta hora todos aquellos que han estado conectados, Señor, a esta señal, yo te pido para ellos una bendición, que la gracia de tu Espíritu les permita tener luz en sus ojos y tener sus oídos abiertos a la instrucción de esta palabra. Gracias te damos, Padre, en esta hora. Bendecimos tu nombre, agradecemos tu fidelidad y también quiero, Señor, a través de todo este lineamiento, también bendecir a todos aquellos que con corazón sincero, Señor, nos comparten, Señor, de todo aquello de lo cual tú, Señor, les has provisto. Gracias por todos aquellos, Señor, que con honor y con alegría y sencillez de corazón traen sus diezmos, sus ofrendas y sus primicias delante de ti. Padre, gracias, porque sabemos que por causa de la obediencia tú permaneces fiel sobre todas las promesas que han garantizado que nuestra despensa, que nuestra mesa, nuestra vida y nuestros trabajos serán intocables, Señor, por cualquier depresión que azote la humanidad. Gracias, Padre, porque escondidos estamos en el hueco de tu mano. Oramos y bendigo a la iglesia y al cuerpo de Cristo en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor. Amén y amén. Mis amados, sean bendecidos en esta hora, que la palabra de su gracia les pueda perfeccionar y llevar de día en día en la plenitud que necesitan para gestionar su vida de hijo en medio de un mundo que está hambriento de la palabra del Señor. Les amamos en Cristo Jesús.